Hay una cuestión que me ha llamado la atención toda la vida, quizás, y que se relaciona con muchas cuestiones que estamos viviendo, y nunca había yo podido explicarme bien porque estoy tratando, a ver si me lo expliqué bien. Entonces, básicamente quiero presentarles una idea medio cocinar. Cuando una persona fue maligna contigo en la adolescencia, en la juventud, en la primera edad adulta, cuando te lo encuentras 40 años después, dices, esta es mala persona. Lo conoces, robaba cosas, mentía, hacía intrigas, eh, tenía negocios turbios. Si te lo encuentras 20 años después, tiene que demostrar realmente que ha cambiado. Y aún así nunca, o lo contrario, ¿no? Recuerdas, y me pasa a mí con mis amigos, tú recuerdas a fulano que era muy simpático, que era muy chistoso, que era muy entregado a la gente, que le gustaba trabajar en cuestiones de carácter social, que quería ser médico y que habían pasado un montón de cosas y te lo pasabas muy bien con él. Te encuentras, lo dejas de ver, te lo encuentras 50 años después, como a mí me pasó con José Ramón, que lo he tenido aquí hablando de su carrera como médico. Y te lo encuentras 50 años después y partes de la base que es el mismo. Bueno, después de 10 minutos de hablar, sabes que es exactamente la misma persona, con la misma personalidad, con las mismas características, con la misma visión del mundo, obviamente matizada y añejada incluso por los años, pero esencialmente es la misma persona. Dejemos eso ahora a un lado. Es como en las recetas que te dan por internet. Reserve el tema de las personas. Cuando a mí me dicen España tiene que pedirle perdón a México por la conquista, digo yo, siempre he dicho, pues que España no es el mismo país. Es una monarquía parlamentaria del siglo XX que no ha tenido una sola colonia, pues por lo menos desde la Marcha Verde, cuando estaba la dictadura, cuando perdió el Sáhara. Y ya como potencia colonial, pues era una basurita desde que Estados Unidos le hizo la guerra de Cuba y la dejó sin Cuba y Puerto Rico, ¿no? Entonces, España es otro país, pero las personas que habitan en España son otras personas. Y si tú hablas con ellos, salvo algún par de loquitos, que en todos lados hay loquitos, si tú hablas con ellos vas a ver que muy pocos de ellos se sienten una especie de conquistador enlatado en un peto de acero, dispuestos a ir a matar indígenas en México, o en Perú, o en Bolivia, o en el Amazonas, o en Centroamérica, en todos los lados donde mataron indígenas, ¿no? Tampoco es gente que esté muy por la idea de vamos a comprar unos esclavos negros para que trabajen en la empresa. Generalmente la gente trabaja y es gente del siglo XXI, tiene ideas generalmente progresistas, algunos se avergüenzan mucho de lo que hicieron los españoles de hace 300 o 500 años. Entonces llegar con ellos y decirles que tú tienes que pedir perdón por lo que hicieron aquellos es como, ¿por qué? ¿Yo qué tengo que ver? Bueno, pero es que tu país lo hizo, pero es que no es el mismo país. Cuando la gente me dice ahora, en América Latina, y esto ha pasado mucho en los últimos días y en buena medida por influencia de la propaganda rusa, es que Europa es odiosa porque fue un país colonial, fue una región colonialista que hizo muchísimo daño. Y tú dices, a ver la lista de los vicios y barbaridades de Europa. Y te vas. Los pecados de Europa son enormes contra otros países. He contado aquí cómo se repartió África. Es que fue una vergüenza absoluta. Una vergüenza absoluta cómo Europa se repartió África. En Alemania sin que hubiera un africano en los alrededores. Agarraron un mapa y dijeron este cacho para mí, este cacho para ti, este cacho para ti. Y eso es una. Hay miles de barbaridades, y la guerra de Crimea, y la guerra de los Boers, y las colonias británicas en la India, y los holandeses, los maravillosos Países Bajos,
controlando la trata de esclavos, la trata transatlántica de esclavos. Y vamos, te sigues. Puedo estar horas contando los pecados de Europa. Porque no es la misma Europa de hoy. Colonias tiene pocas, el Reino Unido se sacó la espinita del colonialismo con la idea de la Mancomunidad Británica de Naciones, que yo siempre dije, pues si Fernando VII no hubiera sido imbécil, que lo era, lo que hubiera dicho es le damos la independencia a todos los países americanos, pero formamos una comunidad latino, una comunidad hispánica de naciones. Y entonces todo el mundo hablaría español, esa es la realidad. Pero no tuvo, parece que alguien lo propuso algo similar, pero en la cabeza de Fernando VII entraba tanto como en la cabeza de aquí de plástico de Scooby-Doo, ¿no? Scooby-Doo ladra, pues no ladra. Bueno, entonces, Europa tuvo pecados horrorosos, pero de un tiempo acá incluso ha tratado de evitarlos, por ejemplo, poniéndose objetivos de que parte del Producto Interno Bruto de todos los países europeos se aplique a apoyo al desarrollo en África, en América Latina y en Asia, los países donde cometió sus barbaridades Europa. ¿Que limpie sus pecados? Pues no, pero son distintos. No es el mismo país, no es la misma gente, no es la misma visión, no es eh, la misma autopercepción que se tenían como grandes imperios, algunos que todavía, digo, hay loquitos, pero son una minoría despreciable. Entonces, cuando dicen, Europa fue todo eso, sí lo fue y es horroroso, y es terrible, pero es que también en América los aztecas eran unos miserables y no lo estás diciendo a todas las descendientes de los aztecas, oye, ¿por qué andabas tú sacando el corazón a los tlaxcaltecas ahí en el Templo Mayor, no? No, pues no era yo, claro que no eras tú, claro que no eras tú. Tú no eres responsable de lo que hicieron los aztecas, y si tú eres tlaxcalteca, tú no eres responsable de que los tlaxcaltecas no solo se cargaran el imperio mexica, sino que además acabaran conquistando todo el norte de México con los españoles. Las naciones no siguen igual, salvo cuando las circunstancias siguen iguales. Pero cuando las circunstancias cambian y el tiempo pasa y las generaciones se van reemplazando, no puedes analizarlos como personas. Como personas que hoy son como eran cuando eran jóvenes. Esa mezcla no se puede hacer, no es razonable. Estados Unidos en la Guerra Fría hizo barbaridades brutales. Y no me refiero solamente a enseñar a torturar a los terribles eh, regímenes dictatoriales eh, en América Latina, ¿no? Había una escuela para eso, la Escuela de las Américas en Panamá. Se les enseñaban tácticas contra insurgentes, entre las cuales estaba la tortura. Estados Unidos luchó la Guerra Fría con todos los horrores de los que fue capaz. La Unión Soviética también, pero eso no lo anotamos. Y en Vietnam aquello fue eh, una gran vergüenza todavía hoy para Estados Unidos. Luego volvían los chicos que habían obligado a ir a la guerra y volvían y les decían, mataste niños. Y esto es que yo no maté niños, pero es que me mandaron apenas. Yo tengo amigos que fueron veteranos de Vietnam y que sufrieron muchísimo cuando la gente los atacaba en la calle por ser veteranos, cuando ellos no habían cometido personalmente las atrocidades que se sabía que había cometido el ejército estadounidense en ciertos otros lugares. Por ejemplo, en el caso de My Lai, una aldea que fue destruida y sus habitantes masacrados brutalmente. Mis amigos me decían que yo no fui, ya te entiendo, pero la gente no piensa. Pero es que Estados Unidos cambia gobiernos, ¿hace cuánto que no cambia uno? El de Irak probablemente, pero lo de Irak fue una cosa multinacional absurda. Pero ya no anda tirando gobiernos en América Latina y puedes tener gente como Evo Morales y puedes tener gente como Hugo Chávez. Son verdaderos chiflados o gente que, como Correa que decide que no va a pagar la deuda externa. Oye, pues que te prestamos y no nos pagas. No te pago y no me da la gana. Y en el pasado entraban los marines y llegaban hasta tu casa y te decían, oiga, ¿sabe usted? Está usted detenido. Y no ha pasado.
cambiaron las cosas. A veces con algunos presidentes han cambiado, la percepción misma de los Estados Unidos como potencia imperial ha cambiado y por supuesto la Guerra Fría terminó en 1991. Estados Unidos hay que valorarlo como es hoy. Tiene, por supuesto, bases históricas el como es hoy, pero no hay una identidad, no hay una obligación de ser el mismo, no hay una necesidad o algo que haga que seas el mismo que eras en 1970 o en 1980 como nación en 2025. Y México tampoco, y Colombia tampoco, y Perú tampoco, y Lesoto tampoco, y Botsuana tampoco, y Sudáfrica tampoco. Las naciones no son personas y se nos hace muy fácil tratarlos como si fueran personas y acusarlos o mantenerlos siempre acusados de los pecados que cometieron en el pasado. Y a veces eso nos impide ver los pecados que otros están cometiendo hoy. Porque a mí siempre que me dicen que Estados Unidos organiza guerras, yo veo que en el siglo XXI pues tenemos la de Irak, y luego menciono que Putin ha iniciado 5 guerras, y me miran como si fuera yo el enemigo número uno, y además fuera yo pro-yanqui, que no lo soy. Creo que Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero, pero objetivamente quien ha empezado más guerras en el siglo XXI ha sido Vladimir Vladimirovich Putin, y eso no te lo aceptan porque ellos creían, siempre creyeron, que la Unión Soviética era buena y de izquierda, y por lo tanto siguen creyendo hoy que Putin es bueno y de izquierda. Hazme el favor.